Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más, a una clase más. Y bueno, pues como saben, ya vamos avanzando, ya estamos a la mitad del semestre, incluso un poquito más, por lo que ya nos urge cerrar con estos temas de ciudad para poder pasar a temas prácticos, que serían el cómo nos sirve el analizar una ciudad hablando de un proyecto arquitectónico. Que bueno, el análisis de sitio, que es parte de lo que habla esta asignatura, pues es algo que ya han hecho a lo largo de los semestres durante la licenciatura. Y entonces aquí, en esta asignatura, lo que vemos es un poco más de lo que significa la ciudad para el proyecto arquitectónico. Pero antes de pasar a eso, lo que nos importa es entender la ciudad, entender el porqué de las ciudades. Y bueno, es lo que hemos estado hablando. Y hoy tenemos un tema más de ciudades y en específico Edad Media, ciudades de la Edad Media. Así que pues vamos a verlas. Ok, muy bien. Edad Media. Vamos a ver las ciudades, asentamientos durante la Edad Media, asentamientos humanos durante la Edad Media. Y bueno, como ustedes recuerdan, siempre empezamos por espacio, tiempo y sociedad. Es importante entender la sociedad de una ciudad o de un poblado para entender el porqué de sus características. Eso me parece que ya lo hemos entendido y también ya hemos entendido que derivado de esto los asentamientos tienen rasgos, tienen complejos y en consecuencia tienen pautas de asentamiento que se repiten y se repiten a lo largo de los asentamientos de una sociedad. Bueno, pues vamos a ver. Para entender el porqué de las características de la sociedad durante la Edad Media necesitamos entender primero los antecedentes. La Edad Media pues es un periodo de tiempo en la historia principalmente de Europa que transcurre desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente con la caída de Constantinopla. Es ese periodo de tiempo en el que Europa se ve envuelta en ciertas características que son las que le dan cierta forma a sus ciudades. Y bueno, aquí lo vemos. Empezamos primero la Edad Media con todo ese periodo de la caída del Imperio Romano de Occidente, que tiene que ver con diversos conflictos internos en el imperio y con invasiones o más bien apropiamiento de los espacios y de la tierra de otros diferentes grupos sociales. Después tenemos la Alta Edad Media y concluimos con la Baja Edad Media. Aquí lo vemos con una comparativa de tiempo en lo que pasaba en América durante la caída del Imperio Romano de Occidente. En América tenemos el declive de Teotihuacán, es cuando Teotihuacán empieza a ser abandonado poco a poco. Después tenemos durante la Alta Edad Media, en el siglo V al siglo X, el momento de apogeo de Tajín y de Uxmal, aquí en Mesoamérica. Luego durante la Baja Edad Media, que ya es del siglo XI al siglo XV, tenemos a los toltecas y a los mexicas durante su periodo de mayor expansión. Eso es para tener una referencia de lo que pasaba en América con lo que estaba pasando en esos momentos durante la Edad Media. Entonces vamos a empezar con este punto de la caída del Imperio Romano de Occidente. Aquí vemos en este mapa lo que ya recuerdan ustedes seguramente de lo que es la expansión del Imperio Romano. Este es en el momento de la mayor expansión del imperio. Ya vimos un poco de las características de algunas de sus ciudades
Pero esto es antes, un poco antes de que empiece todo el declive. Después, por motivos internos y por motivos externos, el Imperio Romano de Occidente, todo esto que está en verde, fue cayendo. El imperio, que ya de por sí estaba dividido porque tenía dos emperadores o dos dirigentes principales, uno ubicado al sur, al oriente, y otro ubicado al occidente, empezó a tener pérdida de su fuerza, tanto por aspectos internos, como lo vemos aquí, la corrupción, que se hablaba que era más importante la capital que el resto de todo el imperio. Había una inflación en los precios, cada vez más impuestos, y había una crisis del ejército, en que el ejército se dividió, se iba dividiendo poco a poco. Y también teníamos causas externas, que eran invasiones bárbaras, que no eran precisamente invasiones, sino que al ver la caída y el desorden del imperio, poco a poco otros grupos sociales fueron apoderándose del espacio que, pues, de alguna manera iban abandonando también los grupos romanos, como los visigodos, los francos, los lombardos, los hunos. Poco a poco fueron empujando el uso de las tierras, porque también el imperio poco a poco lo fue abandonando por los mismos problemas internos que se tenían. Esto es importante porque a la percepción de la población del Imperio Romano se notaba un desorden, una anarquía, una invasión también. Eso empezó a generar inseguridad ante los pobladores de esta zona del imperio. Y esta falta de seguridad, la inseguridad que se fue generando, es algo que nos va llevando poco a poco a lo que viene después. Entonces, la inseguridad que se percibía en esos momentos por la sociedad es un punto relevante para lo que viene más adelante. Aquí tenemos un mapa de lo que pasó después de la caída del imperio. Después de la caída del imperio, se generaron ciertos reinos. Hubo diferentes grupos de reinos en lo que ya no era el Imperio Romano, sino que todos esos grupos sociales que fueron poco a poco apoderándose del espacio que era Roma, fueron dividiéndose en diferentes reinos. Reinos que lo que hacían era controlar la tierra y el espacio, pero manteniéndolo con una imagen urbana. Entonces, los reinos que estaban dirigidos por diferentes reinos y diferentes reinados, en esos momentos lo que hacían era, pues, repartir las tierras para que se les diera uso, pero era un uso bastante rural. La mayor parte, si no es que toda la Europa occidental de ese tiempo, era una Europa rural durante este periodo. Entonces, aquí no podemos hablar de ciudades como tal, porque más bien eran zonas rurales, asentamientos rurales. Y eso fue lo que pasó durante este periodo de la caída del Imperio Romano. Poco a poco se fue apartando toda esta influencia del imperio y fue siendo ocupado ese territorio por diferentes grupos sociales y generando diferentes reinos, que lo que hacían era tomar el control de ciertas zonas de Europa, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, ahora vamos a ver ya propiamente lo que es la Edad Media, que la podemos dividir totalmente en Alta Edad Media y en Baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media, les comentaba, el Tajín estaba en su mayor crecimiento, en su mayor apogeo, tanto el Tajín como Uxmal, en América, en Mesoamérica. Y aquí vemos un mapa que nos vuelve a representar la inseguridad que se sentía en esos días. ¿Por qué? Porque además de que la fuerza del imperio ya se había perdido, ya no existía el Imperio Romano de Occidente, algo que sí se tenía era constantes invasiones
de fuerzas sociales que sí existían en esos momentos, que eran las árabes y de las normandos. Normandía y Arabia, su fuerza de empuje, de invasión, generaba miedo hacia las zonas del centro de Europa Occidental, como lo vemos en este mapa. Aquí se ve claro cómo la influencia árabe con el imperio fue caminando desde la península arábiga, todo el norte de Egipto, que todo el norte de África y hacia Europa, por lo que actualmente es España. Entonces, lo que se escuchaba al centro de la Europa occidental era sobre la invasión, sobre el poder militar y de expansión que tenían los árabes en esos momentos. Igual también otras tribus normandas que estaban también empujando hacia tener el poder ellos del territorio. Eso generó pues mucha sensación de inestabilidad. Y otro punto era que la gente en esos momentos pues también vivían en buena medida bajo las ruinas del imperio. Esta imagen nos deja muy claro cómo podía haber lucido parte de las ciudades durante la Edad Media, durante la Baja Edad Media. Las ciudades estaban rodeadas, por decirlo de alguna manera, de imágenes como esta, las ruinas del Imperio Romano, y aparte las invasiones constantes de otros grupos sociales que iban llegando hacia toda esa zona de Europa, pues lo que generaron durante todo ese tiempo fue miedo, principalmente miedo. Sin embargo, hubo una zona en Europa, que es el Imperio Carolingio, el Imperio Franco, que fue tratando de recuperar el espacio, tratando de dar algo de fuerza, pero durante toda la Baja Edad Media, a pesar de que sí existía un reino, todas las zonas cercanas que tenían que ver con este espacio, con toda la zona del reino del Imperio Carolingio, pues no dejaba de ser rural, eran rurales, no crecían los asentamientos humanos, sino que simplemente lo que hacían era tratar de proteger el espacio con algo de milicia, con algo de fuerza de gente, pero eran ciudades, o más bien eran asentamientos muy pequeños, y no eran más que zonas rurales, eran rurales, a pesar de tener un reinado como el Imperio Carolingio, no existían ciudades como tal, porque no se dejaba de tener esta percepción de miedo, esta percepción de lo que era el imperio. Entonces, durante esta época, más bien lo que podíamos ver como asentamientos durante esta época eran zonas rurales, como lo que vemos en esta imagen. Entonces, nos tiene que quedar claro que durante la Alta Edad Media no podemos hablar de ciudades en Europa. Más bien eran zonas rurales, asentamientos rurales donde se dedicaban sí a la agricultura y a la ganadería, pero para su mantenimiento propio, o sea, no tenían un exceso de producción, porque como vivían en una constante aura de inseguridad, no crecían más allá del espacio donde estaban. Entonces, sí estaban normalmente controlados por algún líder, algún líder espiritual también, porque también en estos momentos había monjes que daban cierto control a cada zona rural, o algún líder militar que había heredado fuerza
después de la caída del Imperio Romano, pero a pesar de eso, de que sí existían ciertos líderes, no había un crecimiento. Eran ciudades pequeñas como lo vemos en esta imagen, como lo vemos en esta otra imagen. Esta es una imagen muy clara de lo que podía pasar en esos momentos. Era un poblado pequeño, con actividades rurales, que podía llegar a tener una zona fortificada, un edificio fortificado, no propiamente un castillo, pero se le podía llamar castillo, pero era una pequeña zona fortificada a la que podían ir a resguardarse si es que llegaba a haber alguna invasión. Pero eran zonas rurales, eso tiene que quedarnos muy claro. Eran zonas rurales, similares a esto, con algunas casas, sin mucho nivel arquitectónico, y que si acaso llegaban a tener empalizadas, como lo vemos aquí, empalizadas, o sea, eran un muro solo de palos, de troncos de madera, y ya no llegaba a haber todavía más en estos momentos. La Alta Edad Media fue un periodo rural en Europa. Esta es una imagen de lo que podía haber sido algún poblado durante la Edad Media. Eran poblados de pocas personas, o sea, tal vez no llegaban ni siquiera a los 100 habitantes. Y como les decía, en el mejor de los casos tenían una empalizada, como lo vemos aquí. Pero, sin embargo, regresando a lo que era Carlomagno y el Imperio Carolingio, pues sí hubo un empuje importante para la sociedad gracias a esto, al Imperio Carolingio. Carlomagno, de él es con él es con quien empieza a desarrollarse esto, a lo que se le llaman feudalismo. Él empieza a repartir tierras para que la controlara un señor feudal. Ese señor feudal, poco a poco, fue dando pie a lo que empezó a pasar en lo que era la Baja Edad Media. Así que ahora vamos a ver cómo ese forma de control social que era el feudalismo, esa forma económica, fue dando forma a lo que después fueron, ahora sí, las ciudades durante la Baja Edad Media. Que la Baja Edad Media fue del siglo X, siglo XI al siglo XV, más o menos, en esa época. Y aquí es donde de verdad ya podemos empezar a ver ciudades, gracias a lo que empezó a surgir por el feudalismo, que podemos decir que nació con Carlomagno y con el Imperio Carolingio. Aquí vemos que gracias a lo que empezó con Carlomagno, con el Imperio Carolingio, surgió algo a lo que después le empezamos a llamar el Sacro Imperio Romano. Ya no era precisamente Roma, sino que estaban tratando de retomar esa cultura que sí tenía el Imperio Romano. Cultura en educación, cultura en arquitectura, cultura en arte. Fueron tratando de retomarlo, pero el punto más relevante para lo que estamos hablando, que es lo urbano, fue que se empezaron a organizar de mejor manera los artesanos y productores. Se empezaron a organizar en gremios, y el señor feudal, que tenía el control de las tierras, empezó cada vez a dar control de más y más espacio, porque los productores y los artesanos empezaron a organizarse en gremios. Esos gremios empezaron a generar una mejor organización de la producción, y es aquí donde todo este modelo feudalismo le da también pie a algo a lo que se le llamaba burgo, de donde nace este término de la burguesía, porque en estos momentos empieza a surgir algo a lo que le llaman renta. Todos estos gremios de artesanos, de agricultores, se organizaban según la actividad que hacían.
Entonces había herreros que se juntaban en una zona del asentamiento, y todos ellos decidían cómo se movían los temas de la herrería, cuánto costaba la herrería, cómo se hacía la herrería, a quienes sí se le podía brindar, a quienes no se le podía brindar, y así en cada una de las diferentes actividades se fueron organizando en gremios. Estos gremios fueron ayudando a que la producción fuera mejorando, aumentando, y en consecuencia también fue creciendo el nivel económico de estos asentamientos, y poco a poco fueron también creciendo las ciudades. Las ciudades fueron creciendo, y al mismo tiempo, como les comenté, que el Sacro Imperio Romano empezó a buscar que la cultura se renaciera, también en estos momentos de la Baja Edad Media es cuando surgen las universidades. Las universidades aparecen en este momento durante la Baja Edad Media. Por eso toda la Baja Edad Media es donde nace el modelo pues económico y cultural que actualmente todavía se utiliza. No es el mismo, pero aquí es donde va naciendo este modelo económico que utilizamos. Los gremios que no solo estaban utilizando el espacio que en algún momento el señor feudal les había dado, sino que deciden organizarse de tal manera que hasta su nivel de producción les da pie para decirle al señor feudal: oye, ¿sabes qué? Necesito más tierra, te la rento, entonces voy a necesitar este espacio, te voy a dar tanto dinero por utilizarlo, me dejas ahí trabajarlo, y a cambio pues me sigues brindando protección, porque también era ese otro punto importante. Durante la Baja Edad Media seguían existiendo las invasiones de los grupos de los que ya hablamos antes. Entonces en las ciudades era importante la protección, pero como ya había más dinero, había más que proteger, también los edificios fueron más grandes y de mejor calidad. Aquí es donde empezamos a encontrar todo ese gran arte de la Edad Media, tanto arquitectónico como de pintura y escultura. Un arte que es notable. Aquí vemos un ejemplo en una catedral que sí nace como medieval, luego va teniendo algunas otras adhesiones, pero es una catedral que nace como medieval. Y aquí tenemos un ejemplo muy bello de lo que era una ciudad de la Baja Edad Media. Este es un ejemplo bastante característico de lo que es una ciudad medieval. Este es en Francia, es Carcassonne, es una ciudad que fue reconstruida, que se buscó recuperar la imagen que tenía durante la Edad Media, y esto realmente ya es una ciudad. Ya tenía una traza con ciertas características, tenía ciertas rasgos que la identificaban, como aquí vemos las murallas. Durante la Baja Edad Media, un rasgo bastante característico de las ciudades sí son las murallas de piedra. Durante la Baja Edad Media, las murallas de piedra, siempre encontrábamos un edificio religioso, que podría ser una catedral o algún otro tipo de edificio, y algún otro edificio más grande que podía ser el lugar donde vivía el señor feudal o algún personaje importante de esta ciudad. Aquí sí ya eran ciudades, porque había una traza relevante, con una organización económica y con una organización social y política, e incluso normatividad. Aquí ya había leyes. Entonces este es un ejemplo muy característico de lo que era una ciudad de la Baja Edad Media, pero como ven, pues tampoco eran ciudades muy grandes. De hecho, las ciudades griegas y las ciudades romanas que vimos anteriormente eran ciudades más grandes, con más habitantes, que sin muchos problemas llegaban a tener arriba de 1000 habitantes, hasta 2000 habitantes incluso llegaban a tener. Y las más grandes, como Atenas
o como Roma, que llegaban a tener más de 10.000 habitantes. Pero aquí en estas ciudades de la Baja Edad Media, esta que vemos aquí era una de las más grandes y pues estaban alrededor de los 500 habitantes, no llegaban a mucho más de los 500 habitantes. Y bueno, esto era, digamos que la parte central de la ciudad. Alrededor de toda esta ciudad se generaba la mayor parte de la producción agrícola de las mismas. Una imagen muy parecida a lo que vemos en esta foto es lo que seguramente podríamos visualizar en estas ciudades de la Baja Edad Media. Una ciudad fortificada con ciertas características arquitectónicas y urbanas, y alrededor de la misma con un ambiente rural, totalmente rural, porque a pesar de que las ciudades en estos momentos sí crecieron y ya les podíamos llamar ciudades, porque aquí vemos claramente una zona urbana, pues alrededor de ellas tenían una zona totalmente rural que tenía que ver con la producción y con el comercio de estas. Y aquí adentro, en estas calles, pues encontrábamos organizados los diferentes pobladores por gremios. Entonces aquí adentro existían la organización de gremios. En esta zona podían estar los carpinteros, en esta otra zona podían estar los herreros, por aquí podían estar otro tipo de artesanos, y estaban así organizados, era así como se organizaban. Aquí vemos otra pequeña ciudad en Francia, y como ven, se repite estas características. Vemos una muralla, uno de los rasgos principales y básicos en estas ciudades, una muralla. Evidentemente por aquí notamos que hay algún edificio religioso, y en este otro extremo se ve otro edificio que parece ser el de la persona líder del lugar, tal vez la persona más importante, que les decía, podía ser sí, tal vez un señor feudal, algún representante político del rey, o algún representante del clero. Entonces aquí lo podemos ver. Esto es una representación muy clara de lo que eran las ciudades medievales. Se repiten esos mismos rasgos que comentábamos. Y la misma ciudad es el complejo. Ese complejo que vemos repetido y repetido y repetido durante esta etapa de la historia en Europa. Aquí vemos otros ejemplos, igual en Francia. Y aquí nos vamos mucho con Francia, porque Francia tiene todavía muchos de sus ciudades medievales sin tanta modificación. Aquí vemos otra vez Carcassonne en otra vista. Esta vista, la que tenemos del lado izquierdo, es la que nos da una imagen más parecida a lo que podíamos haber visto durante esos días de la Edad Media. Pero aquí vemos en esta otra imagen de la derecha como Carcassonne pues en realidad ya está ahí sumergida un poco en la ciudad actual. Y aquí vemos uno de los fuertes, Mont Saint-Michel, que es lo mismo, una zona urbana, pero que alrededor tiene toda esa zona rural, y se repite exactamente los mismos rasgos. Vemos aquí la muralla con un edificio, en este caso sí es un edificio bastante monumental, que tenía las dos características, era tanto religioso como perteneciente al orden político. Y bueno, esos son ejemplos de lo que eran las ciudades más bien en la Baja Edad Media. Hay que tener muy claro que la Alta Edad Media era asentamientos rurales, no teníamos ciudades durante la Alta Edad Media, y eso era derivado de todo esa poca organización que existió después de la caída del Imperio Romano. Lo que a la mayoría de los historiadores les parece de llamar la atención es que fueron siglos en el que este miedo generado por otras civilizaciones que estaban tratando de dominar el espacio limitó el crecimiento de esas sociedades, el crecimiento urbano y el crecimiento en sus actividades sociales. Sin embargo,
al llegar la Baja Edad Media y gracias también a lo que hizo el Imperio Carolingio y después el Sacro Imperio, pues fue recuperar toda esa, tratar de recuperar toda esa cultura, toda esa tecnología para lograr hacer estas ciudades que son realmente la base de lo que sí podemos decir que es el modelo económico actual. El feudalismo nos llevó a los gremios llevaron al crecimiento de las ciudades y obviamente llevó a la mejora económica de los asentamientos humanos de esa época, y lo notamos mucho en cómo luce esta ciudad de Carcassonne en Francia, a cómo pudo haber lucido un asentamiento de la Alta Edad Media, que pudo haber sido algo similar a esto, incluso tal vez mucho más sencillo. Por la arquitectura que se ve, es algo más allá de la Alta Edad Media, pero durante la Alta Edad Media sí podíamos ver algo como lo que se ve en esta representación gráfica, que es casas muy sencillas, que tal vez sí en su mayoría eran de materiales perecederos, y algunos pocos edificios que tendrían que ver con el poder y con la protección y tal vez con la religión, que eran tal vez sí hechos ya con piedra, pero en su mayoría eran con elementos perecederos en la Alta Edad Media. Pero vemos cómo hay mucha diferencia entre lo que sí logró llegar a pasar durante la Baja Edad Media. Carcassonne es un ejemplo bastante bello de lo que pasó durante la Baja Edad Media. Y eso fue en la mayoría de las ciudades de la Baja Edad Media. Pero nos interesa por herencia, nos interesa mucho lo que pasó con las ciudades medievales durante la Baja Edad Media en España. Y nos interesa porque pues son las que de alguna manera también se heredan en México. Este es un ejemplo que es bastante medieval, que es Ávila. Es una ciudad con muchas características medievales, pero que también, gracias a lo que pasó con España durante la misma Baja Edad Media, que lo podemos ver en uno de estos mapas, podemos ver aquí al sur de Europa como el imperio musulmán, todo esto verde que está al sur, al norte de África, pero al sur de Europa, al sur del Mediterráneo, todo esto verde que está aquí abajo del mapa representa al imperio musulmán. El imperio musulmán llegó aquí a la península, aquí a España, lo que actualmente es España. Entonces, ese imperio musulmán llevó su ideología, su cultura a la península. Así que esta ciudad de Ávila que vemos aquí tiene características medievales europeas y también tiene características musulmanes. Y en donde lo podemos ver mucho más claro es en esta ciudad, en Toledo, esta que vemos aquí arriba, porque no tiene propiamente un castillo como se le llegaba a llamar en las ciudades de la medievales europeas, sino que tiene el alcázar, que es lo que vemos aquí al fondo. El alcázar es propiamente también castillo, pero es una palabra árabe. Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre las ciudades medievales y las ciudades musulmanas en el siguiente tema, pero sí hay que tener en cuenta muy claro que España es una mezcla de lo que eran las ciudades medievales y lo que eran las ciudades musulmanas. Y Toledo es un ejemplo muy claro de esa mezcla. Bueno,
pues para dejar esto pues claro, en este caso ya no les estoy señalando cuáles son los rasgos, cuál es el complejo, cuáles son las pautas, porque esto ya lo pudimos analizar en los ejemplos anteriores y creo que lo podemos identificar muy claro aquí sin necesidad de estar rayando la imagen. Identificamos muy claro que en todas estas ciudades de la Baja Edad Media sí tenemos una muralla de piedra, es una ciudad fortificada. Eso es la característica relevante de estas ciudades medievales. Eran ciudades fortificadas, estaban hechas para defenderse, para mantener a la población segura en caso de que hubiera una invasión. Invasión de las comunidades que ya hemos hablado, tanto musulmanas como las nórdicas. Vemos claramente que siempre encontramos dos edificios relevantes, que es lo que le podríamos llamar el castillo o el edificio político importante de este asentamiento, y un edificio religioso. Siempre están esos tres muy característicos. Y eso lo vemos repetirse y repetirse y repetirse en las ciudades medievales. Y algo que, bueno, aquí en el plano no se pudiera notar muy bien, pero las calles están organizadas por gremios. Vamos aquí vemos una calle medieval, más bien tres calles medievales. Esto era y esto ya es una imagen muy pues con mucho remodelación, con restauración, pero nos da una idea de cómo podían lucir las calles medievales. Estas son calles medievales de ciudades grandes. Una calle en la Toscana, que es una zona de Italia. Así, no tengo claro qué calle es, pero es una calle en una ciudad de la Toscana. Una calle en York, en Gran Bretaña, y una calle en Barcelona. Son representaciones de ciudades grandes. York era una ciudad grande. Barcelona era una ciudad grande. Pero vemos esta calle. Las calles en las ciudades europeas medievales eran de este estilo, eran calles normalmente rectas, aunque también la traza no era precisamente ortogonal. Como lo vemos aquí, son una traza abigarrada con cruces en diferentes ángulos, sin un orden aparente. Sin embargo, sí existía orden y había un porqué de esto. El porqué de esto es lo que ya platicamos aquí, son ciudades fortificadas. Si llegaban a tener una amenaza de que entrara un invasor, un grupo de invasores, era mucho más fácil defender a la ciudad con calles así que si fuera con calles ortogonales. Si fuera con calles ortogonales, el enemigo muy fácil podía seguirlos y emboscarlos. Pero en calles como estas, quienes la conocían tenían la ventaja, porque el enemigo no conocía las calles ni las entendía tan fácil. Entonces, cuando llegaban a entrar a las ciudades, pues era mucho más fácil emboscarlos porque los que vivían ahí conocían las calles. Además de que también era consecuencia de la forma en que se organizaban. Se iban organizando por gremios y se iban asentando, tal vez no de una manera aparentemente organizada, sin embargo sí había un orden por gremios. Entonces esto eran más o menos las calles medievales. Y el porqué, ese era uno de los porqués de que no tenían una traza no tan organizada aparentemente, pero sí les era útil, por eso que les platiqué. Vean, vamos a ver aquí en esta de Francia. Si llegaban a entrar aquí algún invasor, pues aunque tenemos algunas calles muy claras, en realidad había cierta manera más sencilla de defenderse que en una traza ortogonal. Entonces era parte del porqué. Vean cómo son ciudades muy
compactas, porque era parte de la defensa. Era mucho más fácil defenderse de un invasor siendo compactos a siendo amplios. Entonces, ese es uno de los porqués importantes de la traza de estas ciudades. No, no es precisamente porque se organizaran sin ningún orden, más bien respondía a una necesidad, y la necesidad era esa, la protección. Por eso es que se les llama mucho ciudades fortificadas. Y es ahí en donde podemos encontrar esa pauta clara de asentamiento. Los rasgos son las murallas, la traza así abigarrada, ciudades compactas, con dos edificios característicos que siempre encontramos, que es el religioso y el político o económico. Y eso es la pauta de asentamiento. Todas esas características son el complejo. La ciudad medieval es un complejo. No está hecha como otras ciudades, como las griegas, que podemos encontrar diferentes complejos. En las ciudades medievales, la ciudad es un solo complejo, porque son ciudades muy compactas. Entonces no encontramos un montón de complejos en estas ciudades, sino que la misma ciudad medieval es el complejo que vemos repetido y repetido como pauta en las diferentes ciudades de la Baja Edad Media. Ok. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de lo que es la arquitectura medieval, pero lo que nos es más relevante es lo que platicamos, el por qué son así las ciudades medievales. Y espero que esté quedando claro. Y pues por aquí lo dejamos esta vez. Y en el siguiente tema vamos a hacer un análisis de las ciudades musulmanas, y vamos a ver que aunque se parecen, son bastante diferentes. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Y vamos al siguiente tema.